Buenas tardes con todos. Voy a salir un poco de los temas que están programados, porque la mayoría está programada en ciencias atmosféricas, o por lo menos en la parte de contaminación, y yo voy a hablar un poco de la parte de meteorológica y lo que tiene que ver con lluvias. Mi trabajo consiste o ha tratado de entender cómo es el comportamiento de las precipitaciones sobre el lago Titicaca. Es por eso que el título es El ciclo diurno de la convección en el lago Titicaca. Siguiente, un poco para ir entendiendo cómo es la configuración del lago Titicaca, es más o menos lo que les muestro acá. Tenemos América del Sur, tenemos el Perú y tenemos el lago Titicaca, que es compartido tanto por Bolivia como por nosotros los peruanos. Un poco ver cómo es por así decirlo, el reservorio del lago Titicaca. Tiene una profundidad máxima de 251 metros de profundidad y está configurado más o menos de esta forma. Por la parte oriental está la Amazonía y por la parte del Pacífico vemos que está el océano, la Amazonía, y el lago Titicaca está como restringido por ambas partes. Eso es más o menos, esto nos va a servir más adelante para ir entendiendo cómo es que se genera la precipitación sobre el lago Titicaca. Vamos a continuar. La necesidad de estudiar esto se basa en el hecho de que Puno es una región altamente productora en lo que es ganadería y agricultura. En lo que es ganadería tienen lo que es vacuno, ovino y camélidos. En lo que es agricultura tienen bastante cultivos de papa, quinoa y kiwicha, que es lo que normalmente más se produce en esta zona altoandina. El objetivo se ha centrado en estudiar el comportamiento del ciclo diurno sobre el lago Titicaca y cómo es que esto está configurado. O sea, qué es lo que pasa sobre el lago Titicaca actualmente y si hay una tendencia a disminuir la presencia de precipitaciones, a aumentar, y cómo esto influye en los niveles del lago. Vamos a continuar. Ya. La mayoría que está acá debe tener algún conocimiento en la parte meteorológica. Voy a hablar un poco sobre cómo se configura la precipitación en América del Sur. Hay un trabajo hecho por Reboita del año 2009, una compañera que conocí en Brasil. Lo que hizo es agarrar datos de precipitación de América del Sur y empezar a hacer unos histogramas y plotearlos y regionalizarlos para ver más o menos en qué región estábamos nosotros. La región 3 es la que normalmente abarca más la región de Puno y es la que vamos a estudiar. De acuerdo a lo que ella ha estudiado, las conclusiones fueron de que normalmente hay mayores valores de precipitación en los meses de enero, febrero y comenzando en diciembre, que son los valores donde se alcanzan mayores valores de precipitación, y en los meses de invierno los menores valores. Pero esto está influenciado por la configuración de los patrones atmosféricos en altos niveles y en bajos niveles para hacer esas fechas. En el caso de altos niveles tenemos la Alta de Bolivia que se configura, tenemos la vaguada, en este caso es la vaguada que se configura en el norte de Brasil, el yato subtropical, el yato polar. En la parte de bajos niveles ya tenemos el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical. Tenemos los yatos de bajos niveles que vienen pegados a la cordillera de los Andes, la baja de Chaco, y también tenemos varios sistemas frontales que vienen de la parte de la Antártida con dirección normalmente siempre hacia Brasil. En este caso, un poco más para ir centrándonos en la topografía del lago Titicaca, si ven, esta parte es más alta comparada al lado izquierdo, y esto nos va a ayudar más adelante a explicar, vamos a entender cuál es el trabajo que cumple esta parte de la cordillera con respecto al lago, y también lo mismo esta parte de la cordillera, cómo influye sobre las precipitaciones en el lago Titicaca. Vamos a continuar. Para esto lo que ha hecho, ya hay gente que ha trabajado, ha empezado a estudiar el ciclo diurno con datos diarios registrados, y aquí hay varios trabajos que se han hecho, donde lo más importante de todo del estudio del ciclo diurno no es tanto la intensidad de la lluvia, sino es más que nada saber cómo es la frecuencia o el comportamiento de la lluvia. La intensidad puede variar en función a forzantes locales o a forzantes propios de la zona. Entonces lo que a nosotros más nos interesa es más que nada ver cómo es la tendencia de esa lluvia en el tiempo. Es por eso que hay varios trabajos, hay muchos trabajos hechos por Aceituno, donde él dice que, por ejemplo, el periodo lluvioso normalmente siempre está relacionado a las fluctuaciones del Alta de Bolivia. La configuración del Alta de Bolivia va a influenciar mucho en las precipitaciones tanto sobre el lago Titicaca, y es por eso que él asevera de que
Las fluctuaciones están en función de Bolivia. Hay otros que dicen, como en este caso Roche, él dice que hay un gran desarrollo de nubes en el periodo de la tarde sobre el lago Titicaca. Y hay otros que dicen que la ocurrencia tiene un marcado ciclo diurno sobre la cuenca. O sea, ya hay trabajos previos y esto lo que queremos hacer es disgregar más el entendimiento de lo que ellos ya han aseverado anteriormente. La metodología que se va a utilizar o se utiliza es la siguiente. Como ya actualmente se disponen de datos de sensores, de satélites, lo que hemos hecho es tomar los datos del CEMOR y contrastarlos con datos observados. El periodo fue del 2002 al 2014 y las estadísticas que se han utilizado es hacer una correlación, un bias y estadísticas cuantitativas para por lo menos la media, la mediana, la desviación estándar, como para ir comparando qué tan cercano es el CEMOR o los datos del satélite con respecto a los datos observados. Y esto se ha trabajado a nivel estacional y a nivel anual. Y esto es más o menos como esperaríamos los resultados para 34 estaciones que están distribuidas sobre todo el lago Titicaca y en la parte del altiplano. Aparte de ello, lo que vamos a hacer, hemos hecho, y también para que sea un poco más didáctico el aprendizaje, o en todo caso un poco más suave el entendimiento, es que hemos agarrado un modelo que es el ARPS, que ha sido diseñado por la Universidad de Oklahoma, que es el país donde normalmente se tiene más incidencia de tornados. Y lo que se ha hecho es escoger 3 casos y uno de esos 3 casos ser simulado para ver cómo es el comportamiento de la lluvia en un evento severo y qué es lo que está pasando sobre el lago Titicaca. Entonces para eso es que yo he tomado el ARPS, la fecha, y estos son los componentes que normalmente simula el modelo. Tenemos componente zonal del viento, meridional y vertical. Vertical porque nos interesa saber cómo es que sube la nube o la masa de aire caliente, cómo es que se enfría y cómo es que llega a formar las nubes, y si esta velocidad de enfriamiento puede generar granizo o puede generar gotas grandes, gotas pequeñas, y eso influye bastante en qué cantidad o qué tipo de lluvia vamos a tener. En cuanto ya a los resultados obtenidos, he hecho algo simple, he comparado los datos del CEMOR y los observados. Entonces la línea azul es el CEMOR y la línea roja son los observados. Entonces se nota que los observados siempre son, los datos del CEMOR están por debajo de los datos observados, pero si se dan cuenta siempre tienen una cierta tendencia similar. Entonces hay una tendencia en que el CEMOR sí estaría representando, por así decirlo, el comportamiento de la lluvia, no necesariamente en el valor, pero sí en cuanto a cómo es que está lloviendo, no necesariamente en la intensidad, pero sí en la frecuencia. Y es lo mismo que he hecho acá, por ejemplo, lo he ploteado para ver cómo es que se distribuyen esos valores a nivel de todo el altiplano, toda la cuenca del lago Titicaca, y representar más o menos si realmente el CEMOR está tomando o no está tomando datos que podríamos nosotros utilizar en zonas donde no hay estaciones meteorológicas. Además de ello, calculé el bias, que se supone que es la diferencia entre el dato observado menos el dato pronosticado, hay una diferencia, y ver más o menos cómo es que ese bias se distribuye a nivel de la cuenca y ver en qué puntos hay mayor concentración de bias y hay menor concentración de bias. Y lo mismo se ha hecho para la correlación, para saber qué estaciones son las que realmente más se acercan. Entonces esto nos ayuda a entender, o por lo menos tener una herramienta para poder ir pronosticando o tener valores donde actualmente no hay valores. Es por eso que estoy utilizando el CEMOR para comparar qué tanto nosotros podíamos valernos de esos datos para poder hacer algunos trabajos sobre el área. Igual aquí lo que también he hecho es, el trabajo anterior fue, los gráficos anteriores fueron a nivel mensual, para el periodo normalmente húmedo, que es diciembre, enero y febrero, y este es a nivel anual. Aquí también lo que pudimos determinar es que, por ejemplo, hay 3 estaciones donde los valores salen de lo común. Es como que hay una subestimación, en este caso, del CEMOR. Y esto lo comprobamos porque esos 3 puntos que ustedes ven, que está dentro de un círculo, son valores que salen del comportamiento normal que debería tener el CEMOR con los datos observados. Y eso los llevamos a un gráfico donde se pueda visualizar mejor. Y se determinó que, por ejemplo, en los meses que no tenemos lluvia, el CEMOR estaba registrando lluvias. Entonces esos datos fueron eliminados para que no interfiera en los resultados finales. Entonces eso quiere decir que no debemos confiarnos tampoco tanto en el CEMOR, porque hay algunos datos que no están siendo bien representados. Y aquí se hizo lo mismo, se ploteó a nivel anual para toda la cuenca del lago Titicaca y ver cómo es
la espacialización del CEMOR y tanto de los datos observados a nivel de toda la cuenca. Ahí más o menos, entonces se vio que hay una subestimación de un 300% en promedio, o sea que está debajo del valor observado. En cuanto al ciclo diurno propio, o sea ya el comportamiento de la lluvia sobre las 24 horas, se ha hecho lo siguiente. La región blanca es el lago Titicaca y he escogido 7 regiones para ver cómo es que se comporta la lluvia en esas 7 regiones. Y esas 7 regiones he hecho un gráfico de 24 horas para ver cómo se comporta la lluvia. Y es distinto, por ejemplo, en la región 3 tenemos 2 picos, prácticamente es un solo pico que comienza a las 21 horas y termina a las 2 de la mañana. En el caso, por ejemplo, de la región 4 tenemos 2 picos marcados. Entonces, a pesar de ser un área no tan, ¿cómo se puede decir?, no tan extensa, tenemos comportamientos topográficos diferentes. Entonces eso nos muestra de que a veces cuando nosotros hacemos pronósticos agarramos una cierta área y hacemos un pronóstico general, pero obviamos, como en este caso, que van variando de acuerdo a ciertas regiones por condiciones locales. Es por eso que aquí, por ejemplo, el comportamiento es distinto. En la región 6 por lo menos, que es la que está en la parte norte del lago Titicaca, no tenemos picos marcados, pero sí tenemos picos marcados en la región 4, que está más o menos en la parte suroeste de la región 6. Entonces, en esa corta distancia tenemos dos comportamientos muy distintos, y eso es algo que todavía seguimos estudiando y voy a tratar de explicar más adelante aquí. Esta es la salida del lago. Lo que he hecho es agarrar el lago Titicaca, hacer un corte. El corte lo he hecho en GRASS y he sacado datos del modelo. Y normalmente esta es la parte alta que les mostré en el gráfico de la cordillera, y era la parte más baja de la cordillera. Entonces, si se dan cuenta, normalmente esta parte que es donde está la Amazonía y allá está el Océano Pacífico, lo que va a hacer esta parte es restringir el paso de la humedad de la Amazonía hacia el lago Titicaca. Entonces normalmente va a comenzar este horario 4 o 5, entonces normalmente todo el aire, aquí el viento vertical sube, impidiendo que esa humedad pueda traspasar hacia el lago Titicaca. Entonces no hay un aporte marcado de la parte de la Amazonía hacia el lago Titicaca. Entonces hay que ver de dónde es que viene la humedad para el lago, para que el lago normalmente no se seque. O sea, tenemos agua en el lago, que sí, es cierto que hay niveles que bajan y suben, pero no hay una tendencia marcada que tenga que disminuir o se esté secando el lago. Entonces, el aporte de la humedad es del mismo lago, porque hay un momento en que esto se empieza a calentar. Por ejemplo, en este momento, 6, 7 de la mañana, la humedad empieza a salir del lago, se va hacia la cordillera, choca con la humedad que viene del Océano Pacífico y se empieza a desplazar y vuelve hacia el lago. Y esto es un proceso de retroalimentación. Es por eso que el lago normalmente siempre tiene agua. ¿Cuánta agua? Que sea menos o más, eso ya depende de qué tanto sea este evento convectivo que se forme. Pero normalmente siempre es ese proceso, es un proceso de retroalimentación que se genera en el mismo lago. Entonces, por lo menos para este caso o estos días que se ha escogido para analizar, se ha determinado que efectivamente hay un aporte de humedad del Océano Pacífico hacia el lago, y también la misma humedad que genera el lago es el que genera la lluvia. Lo que sí se ve es que no hay un aporte al 100% de humedad de la parte de la Amazonía por la restricción que se hace por la cordillera en esta parte. Entonces, lo que respecta a conclusiones, hay una precipitación promedio anual estimada, o sea, quiere decir que el CEMOR sí efectivamente puede tomar datos, o sea, sí representa datos. Qué tan confiables sean es trabajo de nosotros, siempre hacer esa correlación o estar bien llevando ese control de datos, si es que realmente subestima o superestima, porque hay regiones donde superestima y en nuestro caso ha sido subestimado. Y también lo que se ha dado aquí es más o menos ver en qué horarios hay incidencias de eventos de lluvia sobre el lago Titicaca. Entonces normalmente siempre el horario de lluvia es en el horario de la madrugada sobre el lago, y también en el horario de la tarde, pero en el continente. O sea, si hay muchos que sabemos en la parte de lo que es visa lacustre y visa terrestre, tenemos que durante el día se calienta más rápido el suelo que el lago, entonces la humedad sale del lago hacia la superficie terrestre, esta se enfría y llega a generar lluvia,
y en la tarde pasa todo lo contrario. Por eso cuando normalmente siempre el sol se oculta en la sierra, ya comienza el frío. ¿Por qué? Porque todo el viento empieza a bajar de las cordilleras hacia las zonas más bajas, ¿no? Que eso es lo que nos explica porque es que en la tarde en la ciudad normalmente se llena de neblina o de nubosidad. Entonces aquí se ha determinado exactamente eso. El CEMOR también ayuda a eso. O sea, el CEMOR nos muestra que también efectivamente está representando el evento convectivo en ese horario. Como siempre, o bueno, como lo vuelvo a decir, no necesariamente en la cantidad que llueve, pero sí en cómo se va comportando la lluvia. Y eso nos interesa a nosotros, por lo menos, para saber cómo va. En lo que es el modelo ARCS nos representó bien, nos mostró cómo es que efectivamente llueve sobre el lago, cómo es que se vuelve a retroalimentar el lago. Y la mayor fuente de humedad del lago es el mismo lago. O sea, se evapora, la evaporación enfría y nuevamente condensa sobre el mismo lago. Habría que hacer el conteo si efectivamente toda esa agua que está cayendo sobre el mismo lago es del mismo lago, o tal vez hay un aporte, o tal vez hay una pérdida. Eso habría que, no sé, hacer una prueba de isótopos de oxígeno 18 y ver en qué lugar cayó el agua que salió del lago, o si efectivamente solo es agua del lago que vuelve a caer en el mismo lago. Y creo que eso es, bueno, las referencias y creo que eso es todo. Si tuvieran alguna duda, puedo ayudar. ¿Preguntas? Entonces agradecemos. ¿Ay? La puerta pregunta, no sé si para entrar o... Buenas tardes. Sabemos que el lago Titicaca funciona como un termorregulador en la zona de Puno y que por eso es que muchas de las ciudades se sientan por lo general en lo que son las orillas del lago Titicaca. Sin embargo, ¿puede existir alguna anomalía en cuanto a la función que tiene el lago Titicaca como termorregulador? Porque normalmente, de acuerdo al fenómeno de convección, o sea, el lago Titicaca durante la mañana va a absorber calor que va a botar durante la noche, que va a mantener en la ciudad una temperatura no muy baja, en comparación de otras zonas que están más alejadas. Sí. Entonces, ¿puede ocurrir una anomalía respecto a eso o no seguro? Normalmente, de acuerdo a lo que hemos hecho, el lago durante todo el año, o sea, independientemente si es verano o invierno, la temperatura es casi 12 grados. O sea, no es una temperatura que cambie tan brusco, ¿no? Y es por el mismo hecho de que por el mismo cuerpo de agua que tiene, o sea, es difícil que tengas una caída muy brusca de la temperatura del agua o también un aumento muy brusco, ¿no? Entonces eso normalmente se va a mantener, o por lo menos hasta donde hemos estado viendo no hay un cambio tan marcado, ¿no? En esa parte, ¿no? O sea, no tendría que ver, por lo menos yo no he visto que exista ese cambio, ¿no? Muchas gracias. Ya. Mencionó de que el alta de Bolivia era un factor que influenciaba en este hecho. Y eso se puede decir que es el motivo por el cual esta humedad que sale del lago Titicaca se va hacia el lado oriental en este caso. Claro, eso lo que tendríamos que ver es, por ejemplo, una vez que se empieza a configurar el Alta de Bolivia, habría que ver el seguimiento y la trayectoria que va a desarrollar, ¿no? Durante por lo menos este periodo húmedo, ¿no? Porque normalmente depende qué tan pegado al sur esté o qué tan esté hacia el norte, es la incidencia de lluvia sobre el lago, ¿no? Lo que aquí faltó es, por ejemplo, una vez que yo hice el caso simulado de esos 4 días, era también bajar datos de reanálisis y ver cómo es que realmente ha estado configurada la Alta de Bolivia ese día, ¿no? Para ver si efectivamente esa configuración más al sur o más hacia el norte fue la que generó ese evento ahí, ¿no? Claro, yo solo lo que hice es tomar los datos de reanálisis de las salidas, hacer el corte en grads y ver qué es lo que pasaba en el lago. Si se hubiera querido hacer más, se hubiera bajado datos de análisis y hubiera visto a nivel, a mayor escala, cómo era la configuración para ese día, ¿no? Y cómo ha estado la Alta de Bolivia, más abajo, más al sur. Claro, pero sí hay bastante incidencia en la Alta de Bolivia y las lluvias sobre el lago Titicaca. Sí, el lago Titicaca se describe como un lago endorreico, ¿no? Pérdida vertical más que todo. Sí. Y siempre hay el riesgo de que termine siendo como el Popó o el Uyuni. Claro, hay eso, justo ese tema lo toqué el día de ayer en la UNI, el tema de lo que es la variabilidad de niveles del lago, o sea, cómo es que se han comportado los niveles del lago en 100 años. Entonces eso justo se tocó ayer, ¿no? Porque hemos tenido una caída máxima de 6 metros, que fue su punto más, o la variabilidad más alta que tuvo, ¿no? Entonces lo que se está queriendo hacer ahora es efectivamente estudiar el nivel de isótopos de oxígeno 18 para ver cuál fue el origen del agua que está en el lago y si efectivamente lo que está entrando ahora al lago es solo el mismo aporte del lago o tal vez hay
aporte de otras cuencas o de otro, por ejemplo en este caso del Océano Pacífico o tal vez de la Amazonía. Y también esto está amarrado mucho con los núcleos de condensación que se puedan formar sobre el lago y que estén ayudando a la lluvia en el lago, bueno, en toda la región del lago Titicaca. Pero sí hay más pérdida del lago por lo que es aguas subterráneas, hay más pérdida. Usted está diciendo de que en el lago Titicaca, por más crudo que sea el invierno, no hay algunas zonas o partes del lago que puedan estar con hielo, helado. No, me refiero a la temperatura promedio, pero de hecho que hay zonas donde es menos profunda el lago, claro, hay probabilidad de que se pueda congelar. Ya, la pregunta es la siguiente, o sea, en el tiempo del internato se utilizaban este fenómeno de la física, el calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Es decir, cuando el agua pasa de estado líquido a sólido, o sea, hielo, entonces emite un calor latente de fusión. Sí. Entonces ese calor latente es la que se expande en el ambiente y sirve como un amortiguador, por ejemplo, en el caso de las heladas. Así es. Cuando hay sistemas de producción de alimentos en los asentamientos humanos que están alrededor del lago, puede ayudar mucho, digamos, ese colchón amortiguador de la helada, ¿no? Usted sabe que ahora los ingenieros agrónomos se vuelven locos y no pueden solucionar el problema de las heladas, ¿no? Sí, lo que usted dice, pues eso es algo, bueno, es un principio físico que se usa, ¿no? Porque normalmente siempre cuando va a entrar la helada lo que la gente hace es regar los cultivos porque para disminuir el golpe que va a haber en el cambio de temperatura, ¿no? O sea, eso es algo que normalmente se usa y que a veces no lo usan los ingenieros agrónomos, ¿no? O sea, hay cosas tradicionales que se han utilizado, que han servido bien, pero que a veces no se siguen en ese campo, ¿no? Pero sí, como le digo, hay ciertas zonas del lago Titicaca que se utilizan esas técnicas con el objetivo de por lo menos mantener una temperatura que el cultivo pueda soportar las temperaturas bajas. Sí, Muchas gracias. Aplausos.